La citometría de flujo es una técnica de laboratorio ampliamente utilizada en biología celular, inmunología y medicina para analizar características físicas, químicas y fenotípicas de células o partículas microscópicas. Los citómetros de flujo utilizan láseres como fuentes de luz para producir señales de luz dispersa y fluorescente, las cuales son leídas por detectores como fotodiodos o tubos fotomultiplicadores. Estas señales se convierten en señales electrónicas que son analizadas por una computadora y almacenadas en un archivo de datos con formato estandarizado. Los primeros instrumentos de citometría comenzaron a desarrollarse en la década de 1960. El avance de los láseres y la tecnología informática permitió mejorar la precisión del análisis celular. Durante los años de 1970 y 1980 se incorporaron fluorocromos y anticuerpos monoclonales para identificar proteínas. Actualmente es una técnica ampliamente utilizada en investigación biomédica y diagnóstico clínico. La citometría de flujo se utiliza para contar y analizar el tamaño, la forma y las propiedades de células individuales dentro de una población heterogénea. Los datos de la citometría de flujo son extremadamente cuantitativos y pueden analizarse en profundidad mediante programas de software específicos. Ahora vamos a ver los componentes del citómetro. El primer componente es muestras y fluido. Luego está el láser, el sistema óptico y por último los detectores. La muestra y fluidos mueve la muestra hacia el interior. El láser recoge la luz y los detectores pueden percibirla. Y el sistema informático para convertir los datos en un formato que el investigador pueda analizar. Primero, se prepara una muestra añadiendo una suspensión de células en un tubo de ensayo. Luego, la muestra se coloca en el citómetro de flujo. Dentro del citómetro, la suspensión celular es dirigida a través de un canal que se estrecha, lo que obliga a las células a formar una fila india antes de pasar por el láser en el punto de interrogación. Cada célula de la muestra se mueve a través del haz de luz, permitiendo su análisis individual. A medida que cada célula cruza el láser, el haz se dispersa en múltiples direcciones. El citómetro detecta la luz dispersada hacia adelante, llamada dispersión frontal, y la luz dispersada hacia los lados, llamada dispersión lateral. La cantidad de luz dispersada hacia adelante es captada por un detector situado al lado opuesto del láser. La dispersión frontal es proporcional al tamaño de la célula. El detector convierte la luz en un pulso de voltaje que es directamente proporcional a dicha cantidad de luz. La computadora convierte estos datos en un histograma con la dispersión frontal en el eje X y el número de células en el eje Y. La cantidad de luz dispersada literalmente es captada por un detector situado perpendicularmente a la trayectoria del láser. La dispersión lateral es proporcional a la forma y complejidad interna de la célula. Al igual que con la dispersión frontal, el citómetro convierte esta luz en un pulso de voltaje proporcional. Al analizar ambos datos en conjunto, el investigador puede comprender el tamaño, la forma y la complejidad de una célula. Además, este análisis permite al investigador dividir la población heterogénea en poblaciones individuales con distintos tamaños y complejidades. Esta capacidad de analizar múltiples poblaciones dentro de una sola muestra es la gran fortaleza de esta técnica. Además de esas características físicas, el citómetro puede detectar la luz emitida por moléculas fluorescentes excitadas, como anticuerpos marcados, tintes o colorantes fluorescentes. Las moléculas fluorescentes o fluoróforos se excitan con la longitud de onda correcta del láser cuando la célula pasa por el haz. Tras la excitación, la luz emitida por el fluoróforo se dirige por una trayectoria con filtros de emisión que permiten la detención de múltiples fluoróforos distintos en una misma célula. Un citómetro puede detectar la presencia de un fluoróforo y cuantificar su cantidad relativa dentro de la célula.
También puede usarse para detectar luz de múltiples fosforos en la misma muestra. Aunque en común detectar 2, 3 o 4 colores simultáneamente, algunos equipos pueden detectar hasta 18 colores a la vez. Los datos se presentan al investigador en forma de hidrograma o gráfico de puntos. Dichos datos potencian el análisis de la citometría de flujo, permitiendo al investigador analizar poblaciones celulares individuales dentro de una mezcla heterogénea en la muestra. Para una identificación específica usamos la fluorescencia. Empleamos anticuerpos monoclonales que reconocen proteínas únicas en la superficie celular, llamadas marcadores CD. Estos anticuerpos están acoplados a un fluorocromo, que al ser excitado por el láser emite un color específico. Gracias a la multiparametría, podemos usar varios colores a la vez para identificar no solo el tipo de célula, sino también su estado de activación o salud. Ahora yo les hablaré sobre el análisis e interpretación de datos en citometría de flujo, así como sus aplicaciones en biología y en medicina. Primero, en cuanto al análisis e interpretación de sus datos, la citometría de flujo genera una gran cantidad de información que se presenta principalmente en gráficas, como histogramas, diagramas de puntos y también conocidas como dot plots. Los histogramas muestran la distribución de una sola variable, por ejemplo, la intensidad de fluorescencia, lo que permite observar qué tan expresado está un marcador en una población celular. Por otro lado, los dot plots comparan dos parámetros al mismo tiempo, como tamaño celular y fluorescencia, o dos tipos de marcadores diferentes. En estas gráficas, cada punto representa una célula individual. Esto permite distinguir diferentes poblaciones celulares dentro de una misma muestra. Además, se utiliza la técnica llamada cutting, que consiste en seleccionar regiones específicas en las gráficas para analizar solo ciertos grupos de células. Por ejemplo, separar células sanas de células anormales. La correcta interpretación de estos datos es muy importante, ya que pequeños cambios en los patrones pueden ser significativas en la función o el estado de las células. Por eso, se requiere experiencia para analizar los resultados de manera adecuada. Ahora, en cuanto a la aplicación en biología y medicina, la citometría de flujo es una herramienta muy versátil. En biología se utiliza para estudiar el ciclo celular, la proliferación, la apoptosis, es decir, la muerte celular programada, y también para analizar la expresión de proteínas en diferentes tipos de células. En medicina, tiene un papel muy importante en el diagnóstico como en la investigación. Por ejemplo, se utiliza para analizar muestras de sangre y detectar alteraciones en células. Bien, ahora voy a explicar dos aplicaciones muy importantes. Primero, su uso en el estudio del sistema inmunológico. Esta herramienta permite analizar y clasificar las células que forman parte de nuestras defensas, como los linfocitos T, los linfocitos B y las células NK. Gracias a esto, los científicos pueden observar cómo las células actúan frente a virus, bacterias u otras amenazas. Por ejemplo, se puede identificar si el sistema inmunológico está respondiendo correctamente o si hay algún problema en su funcionamiento. Además, también ayuda a entender mejor enfermedades donde el sistema inmune se ve afectado, lo que es clave para desarrollar tratamientos más efectivos. Por otro lado, esta técnica también es muy importante en el diagnóstico de enfermedades como la leucemia y el linfoma. En estos casos, se utiliza para analizar muestras de sangre o de médula ósea y detectar la presencia de células anormales. Esto permite diferenciar entre distintos tipos de enfermedades, ya que no todas son iguales, y cada una requiere un tratamiento específico. Gracias a esta información, los médicos pueden hacer un diagnóstico más preciso y tomar mejores decisiones sobre el tratamiento del paciente. En conclusión, esta herramienta no solo es fundamental para investigar cómo funciona nuestro sistema inmunológico, sino también para detectar enfermedades graves de una manera más exacta y oportuna.